pasa a vosotros, amados hermanos? Tomen su asiento un momento. Bien, hermanos, pues gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da, hermanos, de estar en esta casa de oración para alabar el nombre del Señor y también ser alimentados de su palabra. Y hermanos, pues en esta tarde quiero compartir el tema, hermanos, que ya en alguna otra ocasión lo he predicado, pero me parece necesario, hermanos, que también lo compartamos con aquellos que no lo han escuchado, ¿verdad? Porque el título del tema, hermanos, es Mientras haya vida y esperanza. Y la razón, hermanos, es porque que este tema quiero relacionarlo con un testimonio de uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que también escuché y me pareció digno, hermanos, de que todos pues escuchen, hermanos, parte de este testimonio, porque es algo, hermanos, muy sorprendente, que vemos, hermanos, ahí la mano de nuestro Dios, ¿verdad? En la vida de sus hijos. Hay gente, hermanos, que no cree a la palabra porque piensa, hermanos, que la Biblia pues es un libro más de cuentos, de fábulas, leyendas, perdón, y hasta ahí, pero que no, realmente no es verdad lo que se lee, lo que se dice, ¿verdad? Inclusive, hermanos, hasta nosotros también como hijos de Dios, o por decirlo así, como cristianos, quiero mencionar esa frase, también ha llegado a veces el momento de que hemos llegado a pensar, hermanos, de que pues hay cosas que están en la Biblia, pero el día de hoy pues no se manifiestan como en el principio, ¿verdad? Y nos hace falta un poco más de fe. Pero, hermanos, vamos a introducirnos a este estudio, a este tema. Así que el título, nuevamente, Mientras haya vida y esperanza, es una frase, hermanos, muy común que la hemos escuchado. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 10. Les invito, hermanos, a que me acompañen a leer alternadamente. Si alguien pudiera también tomar el micrófono para que nos ayude con el siguiente versículo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 10. Doy lectura al verso 4, ustedes el 5. Y después todos nos unimos en el verso 10. Eclesiastés 9, del 4 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo junto a canas debajo del sol. Todos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias, hermanos. Esta lectura, hermanos, pues muy conocida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces pues las predicamos cuando a veces hay servicios fúnebres, ¿verdad? Y cuando hay temas de la condición de los muertos, ¿verdad? Donde nosotros creemos, hermanos, que cuando uno muere, pues no es como se cree popularmente, que el ánima anda por ahí vagando y que hay un día especial en que vienen a visitar a sus seres queridos, los vivos. No, sino que esta lectura, hermanos, vemos que
dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Ya, hermanos, sigue diciendo el versículo 6, también su amor, su odio, su envidia feneció, ya ni tiene ya más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Ya, hermanos, no hay sentimiento, ya no hay odio, ya no hay coraje, ya no hay amor, porque dice que todo feneció, ya no tiene pues esos sentimientos, ya sea de amor o de odio, de coraje, ¿verdad? Pero, hermanos, también hace mención de que mientras haya vida, como dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y dace una semejanza entre el perro y el león, dice, porque es mejor perro vivo que león muerto, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, que el perro, hermanos, pues por tan débil que sea, mientras sea un animal vivo, pues está disfrutando de la vida, ¿verdad? Como quiera que sea. Pero un león, hermanos, por tan fuerte que sea, hermanos, ¿de qué sirve que esté fuerte si ya está muerto, ¿verdad? Como dice aquella frase media curiosa, dice, ¿qué harías si te toparas con unos 5 leones muertos de hambre? No, pues nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están muertos, ¿verdad? Y se murieron de hambre. Entonces, no tiene ya caso de tener miedo a un león que ya está muerto. Entonces, hermanos, esa es la parte que vamos a seguir, ¿verdad? Que mientras haya vida hay esperanza. Pero ¿esperanza de qué, hermanos? Está hablando, hermanos, mientras haya vida hay esperanza. Si vemos el contexto más adelante, hermanos, hace referencia cuando dice el versículo 7, anda y come tu pan con gran gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son, ¿qué cosa? Agradables a Dios. Y, hermanos, también lo invita y dice, el verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y al verso 10 dice, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo, pero según qué, tus fuerzas, ¿verdad? Porque a donde tú vas, dice, al sepulcro, ahí ya no hay industria, ya no hay obra, ya no hay ciencia, ya no hay sabiduría. Así es que aprovecha el tiempo mientras tengas vida, sí, pero de una manera sana. Por eso dice la Escritura, ahí mismo lo acabamos de leer, goza con la mujer que amas, ¿verdad? Con la mujer que amas todos los días de tu vida, porque esta es tu parte, ¿sí? Entonces sigue diciendo, porque tus obras ya son agradables. Queda a entender, hermanos, que antes no eran agradables a Dios, y cuando no son agradables a Dios, hermanos, pues puede que uno, hermanos, también no pueda ser feliz, porque hace cosas desagradables delante de Dios. Y le viene una que otra tentación, otra que otra prueba, uno que otro castigo, y, hermanos, pues no es feliz. En realidad, hermanos, hemos entendido por la palabra de nuestro Dios que el dinero, hermanos, no hace feliz a la persona, ¿verdad? Ya lo decía mi hermano, ¿verdad? En realidad, hermanos, el gozo que nosotros sentimos no es externo, no es por las cosas materiales que nos rodean, sino es, hermanos, porque nosotros vive nuestro Señor Jesucristo, vive nuestro Dios o Espíritu Santo. Por eso somos felices, tenemos ese gozo, hermanos, de que Dios nos haya dado una oportunidad, hermanos, de vivir y de que nuestras obras sean agradables a Dios. Y una vez que nuestras obras son agradables a Dios, hermanos, pues vivamos la vida sanamente, ¿verdad? Gocemos, ¿verdad?, de la vida,
porque dice la Biblia, esta es tu parte aquí en esta vida. Goza con la mujer que amas, goza de la obra de tus manos, que pues se me antojó una comida que hace tiempo que no la hago, qué sé yo, no sé, unos tamalitos, una barbacoa, hermano, pues hágalo, si tiene la posibilidad, hágalo, disfrute, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es nuestra parte en esta vida. Pero acordémonos, dice así, porque tus obras ya son, ¿qué? Agradables delante de Dios. Ese es, hermanos, el propósito que se persigue. Por eso dice la Escritura, mientras haya vida, hay esperanza de arreglar nuestra relación con Dios, de mejorar nuestros caminos, de que nuestras obras sean agradables delante de Dios. ¿Cuándo? Mientras haya, ¿qué? Vida, hay esperanza. Desde luego hay otra esperanza, hermanos, que va más allá de esta vida material o física. ¿Y esa esperanza cuál es, hermanos? La vida eterna, así es. Pero bueno, ahorita, hermanos, por el momento, para llegar a la vida eterna, Dios nos da la oportunidad de que en esta vida, hermanos, nuestras obras sean agradables delante de Dios, para que podamos llegar a esa promesa de las promesas, que es la vida eterna. Bien, entonces, hermanos, quiero comentar un poco, ¿verdad?, la historia de este hermano, porque quiero relacionarlo, porque me impactó, ¿verdad?, su testimonio. Trataré, hermanos, lo más breve que se pueda, ¿verdad? Quiero dar más ejemplos bíblicos. Este hermano, tuve la oportunidad de conocerlo hace tiempo. Yo sé que ustedes lo conocen conforme vaya hablando de él. Y, hermanos, pues muy ameno la relación, ¿verdad? Ya que un hermano, hermanos, que le gustaba compartir con la hora de la comida unos chapulincitos bien sabrosos, crujientes, ¿verdad? Y así, hermanos. Entonces, nada más que dentro de los chapulincitos a veces iba otro animalito que no se parecía al chapulín, era como un escarabajito, ¿verdad? Pero de todas maneras, hermanos, la intención era buena del hermano de compartir con los hermanos. Entonces, hermanos, esto es una manera de introductoria de cómo empezamos a relacionarnos. En cierta ocasión, a este hermano le tocó la oportunidad de dar la clase de la ciudad varonil de, hermanos, el tema que se llamaba el elogio. No sé si ustedes recuerdan, no eulogio, elogio, donde, hermanos, a nosotros los varones se nos enseñaba, ¿verdad?, que tenemos que ser acomedidos, que debemos de ser detallosos con nuestras compañeras para mantener una buena relación, ¿verdad?, y que nuestra pareja o nuestra esposa, nuestra compañera se sienta bien, ¿sí? A veces nosotros los hombres nos hace falta conocer más, hermanos, de lo que a las mujeres o a las hermanos desean de nosotros, etcétera. Entonces el hermano decía, hermanos, pues voy a dar la clase, pero la voy a dar pues para ustedes, porque yo pues aunque quisiera ya no puedo, porque una ya de que ya estoy viejo y otra pues no tengo esposa, ¿verdad? Y pues es para ustedes. Y por ahí alguien decía, hermanos, pues todavía puede, ¿verdad?, tener su compañera. Bueno, entonces, hermanos, al decir esto, hermanos, él le comienza a contarme después del estudio, hermanos, su vida, donde decía, hermanos, mire, hermano, yo sí fui casado, tuve mi esposa, pero como toda persona común, yo no conocía las cosas del Señor y me di al vicio, ¿verdad? Muchas personas tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de aprender cosas del mundo, y, hermanos, me di a dar a la bebida. Era muy tomador y tuve problemas con mi esposa, y entonces hasta el grado de llegar a la separación, etcétera, el divorcio, ¿verdad? Y reconozco que también fue el maltrato de vida que yo le di a mi esposa, ¿verdad?, a causa del alcohol, ¿verdad? Y entonces reconozco, pero ahora ya pues es demasiado tarde. Después tuve otra esposa, pero también igual lo mismo. Mi vicio se incrementó tanto, hermano, dice que yo me dañé mi hígado, y entonces empecé a deteriorar mi salud, ¿verdad? A deteriorarse y no dejaba la bebida, pero ya empecé a quererla dejar ya, porque ya el dolor era muy intenso y más intenso que ya no soporté. Entonces, en su lucha por quererse sanar,
Él, hermanos, como dice el canto, en su desesperación, porque el dolor era tan intenso, dice que no se lo deseó a nadie, alcé mi vista al cielo y dije, dicen que tú existes. Dice, si tú existes, manifiéstate y sáname y quítame este dolor, dice, porque tú sabes cómo se siente, ¿verdad? Como retándole al Señor. Dice, y si no me sanas, y si no me quitas este dolor, pues mejor llévame, porque de qué sirve que estoy viviendo con este dolor, no lo soporto, llévame, quítame la vida, así se acaba el dolor. El dolor fue tan intenso, hermanos, que lo desmayó y pues fue a parar al hospital, ¿sí? Entonces, llegando al hospital, este hermano decía, bueno, empezó a abrir los ojitos de uno por uno y dice, ¿qué me habrá pasado? ¿Estaré en el cielo o en el infierno? Ahora lo sabe, y ya la enfermera le dice, todavía está aquí don Flavio, ya dije el nombre de quién se trata. Entonces, hermanos, los que lo conocen ya saben, pero los que no, hermanos, así se llama nuestro hermano. Y digo se llama porque él murió en Cristo Jesús, ¿verdad? Él se fue, hermanos, conociendo la palabra del Señor. Y bueno, entonces, hermanos, este hermano, ya después la enfermera le dice, ¿sabe qué, señor? Está muy mal usted, que no se va a poder salvar a menos de que se le haga un trasplante de hígado. Pero para hacerle el trasplante de hígado no es tan fácil ni sencillo, porque tiene que ponerse en la lista de espera. Y la lista de espera es el número 2000. Así que de aquí a que espera. Y por si al caso saliera un donante, pues a quien se le da la preferencia es a los más jóvenes. Y usted dice, perdón, pero ya está viejito. Entonces, son pocas las probabilidades. ¿Cómo se puede sanar? Solamente un milagro. Bueno, don Flavio dice a rezar y se fue. Pero entonces, hermanos, él acordándose de lo que él había dicho, hermanos, en su desesperación, de repente suena el teléfono y le habla la enfermera muy emocionada. Dice, don Flavio, ¿qué cree? Dice, ¿qué cree? Dice, no lo puedo creer, dígame ya. Dice, pues ya apareció el donante del hígado. Pero es que eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que usted está en la primera lista. Usted es el número 1. Se recuerda que le había dicho que estaba en el número 2000. Y yo no entiendo cómo es que está usted en primera lista. No lo entiendo, la verdad. Dice, si tú no lo entiendes, yo creo que lo entiendo. Se acordó, hermanos, de que él le había pedido al Señor en su desesperación. Entonces, hermanos, pues él ya se empezó a sentir mejor, ¿verdad? Dice, pues ya hay un donante. Ahora esperemos que sea compatible y todo funcione. Espere que llegue espere que llegue el donante, está bien. Y ya, hermanos, viene después, a poco rato, pasado unos días, llega la ambulancia a su casita, llega la policía y el crío dice que hasta los bomberos, venimos por usted, señor Flavio. Dice, bueno, así sí, pues vamos. Y, hermanos, a hacer la operación, el trasplante, hermanos, y gracias a Dios, todo salió bien. Dice, así que don Flavio, dice, pues dele gracias a Dios porque él fue el que lo sanó. Váyase, ya le hicimos la saturación allí, ya se puede ir. Dice, ¿cómo? Dice, pero todavía estoy, no se vaya así ya, dice. Entonces su hija le va a hacer los cuidados. Entonces, hermanos, vemos allí, hermanos, la obra, la mano del Señor, ¿verdad? Y luego yo le decía, y luego, hermano, dice, bueno, es que pues por eso estoy aquí, dice. Por eso estoy aquí, dice, porque el Señor me dio una oportunidad, ¿verdad?, de vivir. Y si Él me la dio, pues la voy a aprovechar. Si la aproveché en el mundo y le di rienda suelta, ahora con mayor razón aquí en la iglesia. Y según el testimonio de otros, dicen que él llegó a la iglesia en una fiesta de las cabañas. Y según el testimonio de algunos hermanos, dicen que él todavía alcanzó a llegar a la fiesta de las cabañas unos 2 o 3 días.
Pero de ahí se volvió a deteriorar su salud y, hermanos, pues se fue. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios le dio una oportunidad más, ¿verdad? Porque Él se la pidió al Señor. Entonces allí vemos, hermanos, que Dios le da una oportunidad al hombre cuando el hombre, hermanos, en realidad busca al Señor con todo su corazón en su desesperación. ¿Acaso no vemos la mano de Dios en la vida de sus hijos? ¿Verdad que sí? Entonces le digo, hermano Flavio, su historia es muy sorprendente. ¿Por qué no la cuenta la gente? Mucha gente se puede convertir. Dice, hermano, ya lo he hecho. Y luego no me creen. Dicen, eso te pasó a ti por esto. Dice, no, yo no. No cree la gente ni aún así. Entonces, hermanos, por eso digo, es digno de dar testimonio de lo que hace nuestro Dios en la vida de sus hijos, que, hermanos, verdaderamente buscan al Señor. Y Dios, hermanos, escucha, ¿verdad?, desde el fondo del corazón de aquel que lo busca. Vamos a ver otros ejemplos, hermanos, de cómo Dios se ha manifestado en la vida de los hombres del ayer, ¿verdad? Quiero que me acompañen, vamos a leer otros versículos. Por ejemplo, hay otra historia, hermanos, que se asemeja, no igual, digo se asemeja. En el libro segundo de los Reyes hay una historia que la conocemos, quiero nuevamente leerla. Dice así, segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Hay otro ejemplo, hermanos, aquí, que dice así, libro segundo de los Reyes, capítulo 20, del 1 en adelante. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová dice así, dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo, ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezechías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola pusieron sobre la llaga y sanó. Vemos otro ejemplo, hermanos, de cómo este rey Ezechías también, hermanos, quizás accidentalmente tuvo una caída, pero esa caída, hermanos, pues fue mortal. Se habrá dañado algún órgano interno, no sé, pero sí fue grave. ¿Por qué? Porque no sanaba, y yo creo que él esperaba, hermanos, como cualquiera de nosotros, la sanación. Esperaba escuchar una buena noticia, quizás de los médicos, era el rey. Pero después viene el profeta Isaías, por orden del Señor, él dice, ve y anúnciale esto a mi siervo Ezechías, y dile, dispón de tu casa, arregla lo que tengas que arreglar, dice, porque vas a morir y no vivirás. Qué triste noticia, ¿verdad? Cuando, hermanos, nosotros estamos en el hospital, queremos oír buenas noticias de recuperación. Pero cuando alguien dice, tienes poco tiempo de vida, ¿cómo se siente, hermanos, el ánimo? Por los suelos. Híjoles, ya me desahuciaron los médicos, ¿verdad? Pues sí, es lógico, es de ser humanos. Cualquier ser humano, por más fuerte que sea, hermanos, su moral se va a bajar y se va a sentir triste. Lo mismo sucedió con el rey.
Y bueno, ni modos, pues dice, bueno, pero bueno, volteó su rostro a la pared y comenzó a orar y a llorar. Y empezó a platicarle al Señor. Dice, Señor, acuérdate de mí, que he hecho cosas que a ti te agradan. Acuérdate que también he hecho esto, Señor, si te dignares, Señor. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces, hermanos, el Señor, dice la Escritura, ¿verdad?, que antes de que saliera fuera de la puerta hacia afuera, dice, regrésate, ve, y dile así a mi siervo Ezechías. Y entonces, hermanos, viene con otra noticia diferente y le dice, Ezechías, así dice el Señor, he oído tu oración y he visto, ¿qué? Tus lágrimas. He aquí, dice, yo te sano al tercer día y también te voy a librar de la mano de tus enemigos. Pongan masa de higos ahí en la llaga y va a sanar. Le pusieron masa de higos en la llaga y sanó. Entonces allí vemos también, hermanos, cómo Dios obra en la vida de los que verdaderamente y sinceramente buscan el rostro del Señor, ¿verdad? A veces es ciertamente llegamos a una desesperación y decimos, es que yo ya le pedí muchas veces, es que yo ya le pedí. Quizás, hermanos, hace falta por ahí algo, un ingrediente quizás, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que quiero yo testificar es lo que la misma palabra de Dios dice, hermanos. Cuando Dios ve, hermanos, que la petición sale del fondo del corazón de los hijos de Dios y hay un sincero y genuino arrepentimiento, Dios oye la oración, hermanos. Dios la oye. Nada más que debemos de confiar que Él nos escucha. Porque, hermanos, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, a veces se nos hace difícil creer. ¿Se recuerdan la clase del sacerdote Zacarías? Cuando el ángel le dice, pues mira que tu mujer va a quedar encinta y va a tener un hijo y no beberás vino ni sidra y será grande. Y dice el sacerdote, dice, pero ¿y cómo? Dice, si yo ya estoy viejito y mi esposa también, ¿de qué manera? Y él le dijo, dice, yo soy el ángel Gabriel, dice, no hay nada imposible para Dios, dice, y va a suceder así como te he dicho a su tiempo. Dice, pero por el momento, mientras sucede, vas a quedar, ¿qué cosa? Mudo. ¿Por qué? Porque no creíste a mi palabra. Así sucede a veces, hermanos, con nosotros los seres humanos. Se nos dice, se nos predica que Dios está atento a las oraciones, que oremos sin cesar, que oremos con fe, pero a veces nosotros no creemos, hermanos, quizás, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, siempre está atento a nuestras oraciones. Quizás, hermanos, nos haga falta como este varón, acordémonos. Él empezó, hermanos, a decir, ruégote, oh Jehová, ruégote que hagas memoria de que he andado delante de ti, ¿en qué? En verdad, ¿y en qué más? E íntegro corazón. ¿Qué significa ser un íntegro corazón, hermanos? Sí, obediente. Que él, hermano, su corazón no era engañoso, era, hermano, muy sincero para servirle al Señor. No había engaño en su corazón. Entonces, hermanos, y también dice, y he hecho las cosas que a ti te agradan. Como quien dice, pues, hermanos, el Señor miró su oración, miró sus lágrimas y posiblemente también miró su justicia, los frutos, ¿verdad? Eso le ayudó también. Entonces, hermanos, todas esas cosas tienen mucho que ver, hermanos, para que una oración sea contestada de una manera efectiva. Vemos, hermanos, algo similar que también, hermanos, como nuestro hermano, también, hermanos, Ezechías, pues Dios le dio una oportunidad más, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dice, he aquí, yo te sano y añado a tus días, ¿cuántos años? 15, disfruta otros 15 años más, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro versículo, hermanos. Miren, vamos a ver
Esto le sucedió al pueblo de Israel y también es para nosotros. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Bueno, del verso 8 para que también comentemos un poco de la otra parte. Dice así Jeremías capítulo 29 versículo 8 en adelante. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuanto en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo, hermanos? De todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y tornaré vuestra cautividad y os juntaré de todas las gentes, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. El hermano revela su palabra a sus hijos y al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Resulta, hermanos, que por la maldad de unos pagaron todos, ¿verdad? Y tuvieron que ser llevados cautivos a Babilonia. Sí, entonces, hermanos, pero cuando Dios les dice que iban a ser llevados a Babilonia, habían otros profetas que se levantaron en medio del pueblo y contradecían a las palabras de Jeremías, profeta. Dice: no le crean a Jeremías, no. Israel no va a ser llevado cautivo a Babilonia, dice, sino que el Señor va a entregar en nuestras manos al rey de Babilonia. Y entonces, hermanos, el Señor les decía: son engañosos, no les hagan caso, dice, porque yo no los envié. Vayan a Babilonia, porque el que se quede en Jerusalén va a ser muerto a cuchillo, de hambre y de pestilencia. Mejor vayan a Babilonia, les conviene. ¿Saben por qué? Porque después que se cumplan los 70 años, dice, yo tengo pensamientos buenos para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien. Sí, y dice, porque entonces, dice, para daros el fin que esperáis, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, ¿cuándo, hermanos, qué querrá decir de todo vuestro corazón? Es que, hermanos, cuando decimos de todo de nuestro corazón, es cuando no cabe duda en nuestro corazón de que la palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir, porque Dios, como dice alguien, ¿verdad? Uno de aquellos profetas, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Dios les prometió que después los iba a regresar con bien y en paz, y Él iba a cumplir su promesa. Dice: y ustedes van a orar a mí, y me van a buscar, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave, hermanos. Debemos de desprendernos de toda duda, de toda queja, hermanos, y decir: yo sé que Dios es poderoso para cumplir su palabra, y Él lo hará, porque así dice su palabra, ¿verdad? Acordémonos que cuando estaba Israel en Babilonia no estaban muy contentos, que digamos. Cuando les decían: oye,
israelitas descuelguen sus arpas, sus panderos, dice, y cántenos unos himnos de Sión. ¿Qué decían los israelitas? ¿Cómo cantaremos? Canción a Jehová en tierra de extraños. No podemos, estaban tristes. Sí es cierto, hermanos. Pero a veces, hermanos, creo que el Señor también permite, ¿verdad?, todo esto, que pasemos experiencias, el castigo de Dios, para que reflexionemos, hermanos, ¿verdad? Que no podemos vivir sin el Señor, ¿verdad? A veces es como nuestros hijitos, a veces cuando los castigamos, ¿a dónde se van a refugiar nuestros hijos? Sino en sus padres, sus propios padres. Así nosotros, así los apóstoles. Cuando el Señor Jesús les hablaba fuerte y unos se ofendían, dice, Señor, mira, ya se van. Dice, pues déjenlos, nadie está aquí a fuerzas. Si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entonces, hermanos, nuestro Dios tiene esas palabras de vida y Dios quiere darnos el bien que nosotros anhelamos, pero busquemos su rostro con todo nuestro corazón, ¿verdad? Dice la Biblia y dice lo que acabamos de leer, mientras haya vida hay esperanza, hermanos, para mejorar nuestros caminos, para hacer las cosas que a nuestro Dios le agradan. Y Dios, hermanos, está presto, está esperando a que salga de nuestro corazón, ¿verdad?, ese grito. Hay otro ejemplo, hermanos, que no lo vamos a leer, lo hemos dicho en algunas ocasiones. ¿Se acuerdan de aquellos dos ciegos, hermanos, que estaban junto al camino cuando pasaba la multitud y se oía el murmullo? Y Jesús, dice, ¿qué es ese murmullo? ¿Qué es ese ruido? Dice, es Jesús el Nazareno, dice, el hijo de David, hace milagros. Oh, pues órale, dice, esta es nuestra oportunidad. Y eran dos ciegos que estaban al camino, pues estaban ciegos pero no estaban sordos, oían el murmullo. Y dice, órale, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y empezaron a gritar. Y los que estaban a un lado dicen, cállense, no enfaden. Y dice, no les hagas caso. Ahora, a la 3, otra vez más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y alcanza a escuchar el Señor. Dice, ¿quiénes son? A un par de ciegos allá que te quieren verte. Dice, tráiganlos. Y ya cuando los traen, dice, les habla el maestro. Y les dice, ¿qué quieren que haga por vosotros? ¿Y qué contestaron ellos? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Dice, muy bien, dice, conforme a vuestra fe, sea que si ustedes quieren, pues van a recibir la vista. Necesitan querer para ser sanos, ¿o no? Sí, hermanos. Entonces, ¿y qué tal si decían, no, pues está lejos? No soy, así déjalo. Ya hay que conformarnos. No, hermanos, ellos gritaron fuerte. A pesar de que alguien los regañaba, no griten, no, nosotros gritamos más fuerte, ¿verdad? Así, hermanos, hablemosle al Señor, ¿verdad? Desde el fondo de nuestro corazón. Mientras haya vida, hay esperanza. Si hemos, hermanos, estado al borde de la desesperación, al borde de la muerte, ¿verdad?, al borde de la bancarrota, de cualquier problema, de cualquier índole de la enfermedad, por más que sea, ya vimos en las Escrituras, ya vimos en los ejemplos de algunos hermanos que al borde de la muerte, hermanos, buscaron a Dios en su desesperación. ¿Y Dios les dio lugar de arrepentimiento? Sí. Vemos el que estaba a un lado de la cruz, bueno, dos que estaban a un lado del Señor Jesús, ¿verdad? Uno renegaba y decía, si de veras eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro, hermanos, dice, cállate, dice, porque Él está sufriendo y no lo merece, nosotros los merecen nuestros hechos. Y voltea al Señor Jesús, le dice, Señor, ten compasión de mí cuando vengas a tu reino. Entonces, hermanos, a esa misma hora, dice, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Le dio el pase a este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque se arrepintió de todo su corazón a última hora, pero estaba vivo todavía. Ya de muerto ya no. Por eso dice, hermanos, la frase que mientras haya vida, ¿qué cosa? Hay esperanza, hermanos. No importa en la condición que estemos, si cometimos alguna falta,
Dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Si alguien ha cometido una falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Sí. Entonces, hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Siempre, hermanos, reconciliémonos con el Señor. Dice la Biblia, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Bien, amados, vamos a leer un versículo y para darle gracias al Señor, que el Señor, hermanos, pues nos bendiga. Vamos a finalizar con lo que dice Primera de Juan. Vamos a leer este versículo. Primera de Juan, hermanos, vamos a finalizar capítulo 3, primera carta de Juan. Si lo tienen, les invito a que nos pongamos de pie. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, hasta el finalizar, hasta el verso 24. Vamos a leer con paciencia estos 4 versículos de la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 24. Demos lectura. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que le pertenece a nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Así es, hermanos, casi que prácticamente uno siente en el corazón cuando uno está cerca del Señor, ¿verdad? Aunque, como dice la frase, no lo merecemos. Todo lo que recibimos no es porque lo merecemos, sino porque el Señor tiene misericordia de sus hijos que claman a Él día y noche, y lo hacen, hermanos, con todo su corazón. Esta es la invitación que hace el Señor. Mientras haya vida y esperanza, hermanos, busquemos al Señor cada día y hagámoslo con todo nuestro corazón, porque mientras haya vida hay esperanza, y esforcémonos, ¿verdad? Y si hay cosas que no son ocultas, digámosle: Señor, dime cuáles son esas cosas que a ti te agradan, que yo quiero agradarle. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Amén. Que así sea, hermanos. Hagamos las cosas que al Señor le agradan. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Que nuestro Dios le siga bendiciendo. Paz a vosotros.